14 y versículos. Vamos a leer nuevamente los versículos que leímos la semana pasada, del 12 al 25. Nuestro pastor va a estar trayendo la última parte de este pasaje. Marcos 14, del 12 al 26. La palabra del Señor dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mis hermanos, tomen asiento, voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. Como había mencionado anteriormente, la Santa Cena la celebraremos terminando el sermón, así que la maestra que están a cargo de los niños pueden pasar a llevar a los niños y alguien les avisará terminando el sermón para que puedan ser partícipes de la Santa Cena. Solo aquellos que están como colaboradores y maestras bajan, y de 12 para abajo, los demás se quedan aquí. Estamos
sentados a la mesa del Señor. Ese es el escenario, eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos a punto de ser espectadores también de la transición y del nuevo significado concerniente a la Pascua, aquella celebración en la cual el pueblo judío recordaba la manera como habían sido liberados por Dios, y esta liberación únicamente por gracia. Habían sido salvos de la ira de Dios, la cual el Señor mandaba muerte a consecuencia del pecado. Y aquella muerte pasaría por alto de aquellos que son suyos, aquellos que eran del pueblo de Dios. Y Dios mismo le había dicho, voy a hacer esto para que vean que hago distinción entre Israel y entre Egipto. Aquellos que son suyos serían identificados por la sangre del cordero que estaría pintada en los dinteles de la puerta. Así que ellos celebraban esta liberación, pero también celebraban la liberación de la opresión que habían venido sufriendo por 400 años en esclavitud. Celebraban la liberación de la opresión que sufrían bajo el faraón. Y he usado la palabra transición porque en esta cena es que Jesús va a usar los elementos propios de la Pascua judía para hacer la suya. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, es lo que el Señor va a decir, como vamos a ver. Así que esta cena no tiene solo que ver con mirar hacia el éxodo, no tiene que ver solo con mirar hacia atrás, no tiene tan solo que ver con mirar la libertad que el pueblo judío experimentó de manos de Egipto, ni tampoco únicamente mirando hacia Moisés como máximo libertador. Tiene que ver con mirar a Cristo como el cumplimiento perfecto de aquello que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Un liberador mayor que Moisés, un sacrificio único, perfecto e irrepetible. Y este sacrificio único, perfecto e irrepetible sería de satisfacción plena para Dios Padre. Serían los mismos elementos que han sido usados por 1500 años aproximadamente, en los cuales Cristo instituiría la Santa Cena. Recordemos por un instante las palabras registradas por Lucas cuando se han sentado a la mesa. Jesús ha dicho, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y vemos ahí en las palabras de Jesús este anhelo, este deseo intenso de Jesús por dar a conocer a sus discípulos que en Él y por medio de Él y por medio de su sacrificio sustitutorio se pagarían el pecado de los suyos. Sería por medio de Él que se inauguraría el nuevo pacto, el pacto de gracia. Él es el cordero del que Abraham le dijera a su hijo Isaac, Dios proveerá. Creo que todos recordamos esa escena, ¿verdad? Dios proveerá el sacrificio, Dios proveerá el cordero. Jehová Jireh, decimos, ¿no? Y a veces lo usamos mal, a veces lo usamos para las cosas cotidianas, hermanos, pero esto es por este sentido. Dios proveerá del sacrificio perfecto. Recordemos un momento del episodio en Génesis 22. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero del holocausto, hijo mío. Y estas palabras que Abraham le dice a su hijo Isaac trascienden a través de los siglos hasta este preciso momento en que Jesús está sentado en la mesa con sus discípulos. El Padre ha provisto para sí mismo un cordero y este cordero es su propio hijo. Por eso el título de hoy, que lo habíamos comenzado la semana pasada, es Cristo, nuestra Pascua. Esta es la segunda parte y parte final de este sermón. Ahora, de manera providencial, Dios ha permitido que hoy, siendo primer domingo del mes, en el domingo cuando llevamos a cabo esta ordenanza de la Santa Cena que el Señor ha dejado para nuestra iglesia, este sea el texto. Y vamos a ver 3 puntos que resaltan a simple vista del pasaje que tenemos frente a nosotros. Primero veremos en el versículo 22 y 23 el inaugurador del nuevo pacto.
Versículo 24 veremos el alcance del nuevo pacto y versículos 25 y 26 la esperanza futura del nuevo pacto. El inaugurador del nuevo pacto, versículo 22-23, versículo 24, el alcance del nuevo pacto y versículo 25-26, la esperanza futura en el nuevo pacto. Les pido, hermanos, que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude. Señor, a ti te ha placido revelarte a hombres simples, hombres quebrantados, Señor, por el pecado, creación tuya, Señor, la cual tú has redimido por medio de tu Hijo. Y te ha placido revelarnos tu corazón, tu carácter, Señor, tu voluntad para con nosotros por medio de tu palabra. Pero necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa iluminación para poder entenderla y aplicarla. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, con las distracciones, Señor, que nos asaltan constantemente, para que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y nuestra voluntad esté completamente sujeta a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracia es una palabra que es bastante común en nuestros círculos cristianos, en los círculos evangélicos, pero que a menudo pierde, porque se usa tantas veces que a menudo pierde su sentido total. Decimos que somos salvos por gracia, pero esa gracia nos ofende cuando decimos que Dios ha sido que por medio de la regeneración de nuestro corazón nos ha habilitado para escoger lo que antes no podíamos, esto es a Cristo. Ahí entonces la palabra gracia no me gusta mucho. Hablamos de gracia, pero cuando decimos que ha sido Dios quien nos llamó de muerte a vida y que nosotros no hemos sido quien lo buscó, sino que Él nos buscó a nosotros y que no había ni siquiera una fibra en nuestro ser que lo busque, entonces esa gracia ya no nos hace mucha gracia. Pero la institución de la Santa Cena, aquello de lo que vamos a ser testigos hoy, tiene todo que ver con la gracia asombrosa de Dios. Es la proclamación visible del Evangelio, aquel sacrificio por aquellos que estando en la condición de enemigos, Dios decide rescatar por medio de su Hijo. Y es Él, como dice nuestro primer encabezado, el inaugurador del nuevo pacto. Versículo 22 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Un detalle que es necesario mencionar es que a estas alturas el gran ausente es Judas. Judas ha salido ya de este aposento. Judas no es partícipe en este momento. El estado inicio de la comida pascual, que era cuando el anfitrión comenzaba con una oración de bendición, se servía la primera copa de vino, se agradecía a Dios por la redención y la santidad de la cual ellos gozaban. Así era como marchaba el inicio formal de la cena. Pero a estas alturas, donde la copa de la redención, muy probablemente que es la tercera copa que Jesús va a alzar, Judas ya no está. Es un detalle muy importante a recordar y debemos mencionarlo. De lo contrario, pensaríamos que él está siendo parte de este pacto que Cristo está haciendo con los suyos. Recordemos que el sacrificio pascual beneficiaba solo a las familias por la cual cada uno había sacrificado un cordero. No podía beneficiar al vecino. Cada miembro del Israel étnico debía de sacrificar un cordero por su familia. Y si entre ellos se hallaba algún siervo extranjero, para que ellos primero pudieran comer, debían ser circuncidados. Mejor dicho, debían de identificarse con el pueblo de Dios para poder celebrar la Pascua. Y una vez más, esto no es por algún mérito judío, no es porque simplemente eran judíos,
o había algún mérito en el siervo que era extranjero. De ninguna manera, todo esto era por pura gracia. Es por gracia que el Señor decide entrar en un pacto con su pueblo. Así que el sacrificio pascual era en favor de aquellos que se identificaban con Dios, aquellos que Dios había decidido salvar. Y es necesario aclarar este detalle. Más allá de eso, Marcos nos deja ver que la cena ya se está llevando a cabo. Dice que mientras comía, Jesús como anfitrión, como cabeza de esta nueva familia, toma el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Él cumple con la función que el padre de la familia debía de hacer. O el padre con sus hijos. Jesús sirve la mesa. No solo les ha lavado los pies, como hemos visto también lo que sucede dentro del contexto cuando se han reunido, sino que adicionalmente a eso les sirve el pan, lo ha bendecido y lo parte. Y hermanos, si quiero señalar algo, que por la comodidad en nuestra época, quizá post pandemia, este partimiento del pan, que es bastante gráfico y significativo, lo hemos perdido por nuestra comodidad. Hemos vuelto la cena del Señor algo tan de asunto mecánico y una cosa más en la lista que hacer. Pero hay una representación gráfica en el momento que el pan es partido. Y más que una simple representación, es una metáfora. Que quiere decir, así como este pan es partido, así mi cuerpo es partido. Eso es lo que estaba señalando Jesús. Y esto hace un eco de un hecho que sucede en Génesis capítulo 15, en donde Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y qué es lo que le pide a Abraham? Le dice, trae una serie de animales, trae una novilla de 3 años, trae una cabra de 3 años, trae un carnero de 3 años, una tórtola, un pichón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le dice a Abraham, corta estos animales por la mitad y crea como un camino. Y obviamente Abraham sabía de lo que Dios estaba hablando, porque esa era la manera como se cerraba un pacto, un trato, ¿no? Después es el apretón de mano, ya todas esas cosas han perdido significancia. La palabra a veces de uno ya no tiene mucho valor. Por eso ahora hay tantas demandas, ¿no? Pero en esa época no, esto era muy significativo. Y Abraham sabía que detrás de este simbolismo estaba el compromiso por ambas partes que entraban a un pacto, que al caminar en medio de estos animales que habían sido partidos por la mitad y la sangre está desparramada por todos lados, aquel que no cumpliese el pacto debía terminar como uno de esos animales, quebrado y ensangrentado. Y dice que en ese momento que Dios le dice a Abraham, trae estos animales, córtalos y es un camino, dice que vino una densa niebla, una gran oscuridad, un gran temor en el corazón de Abraham. Y apareció, dice, un horno humeante y una antorcha de fuego, que era la presencia misma de Dios. Y es Dios mismo y solo Dios que pasa por medio de los animales. No fue Abraham, fue Dios mismo. Así que el pacto que Dios hace con Abraham, que apunta a un pacto mejor, que es el pacto de gracia, no depende del hombre. El hombre no podía cumplir y lo hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento que el hombre no pudo cumplir. Así que era necesario que Dios mismo pague lo que el hombre no podría pagar. Era necesario que el cuerpo de Dios mismo sea molido, quebrantado, partido por nuestros pecados y su sangre derramada, porque hemos sido nosotros los que hemos quebrantado la ley, que era la exigencia de Dios hacia nosotros como su creación. Así que el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto unilateral de gracia. Y es unilateral en el sentido que Dios asume toda la responsabilidad de su cumplimiento, independientemente de la fidelidad de Abraham o no. Y cuando nos acercamos a la mesa del Señor, que es cuando el nuevo pacto es instituido, también es un pacto unilateral. Es Dios quien proporciona la gracia y la redención a través de la obra de Cristo. No hay nada que el ser humano pueda hacer. No hay nada que tú puedas contribuir para el cumplimiento de este pacto. No hay nada que tú hayas hecho para que este cumplimiento de este pacto se lleve a cabo, excepto tu pecado. Tú no traes nada a la mesa, ya dijo un teólogo, un predicador. Tú no traes nada a la mesa más que tu pecado, más que tu condición caída.
Por eso es muy significativo cuando Marcos nos dice que él partió el pan y les dio del pan. Lucas completa lo que está pasando en este escenario y dice que el Señor dijo, mi cuerpo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Si Judas hubiera estado ahí, entonces el Señor hubiera sido un mentiroso. Se dirige a los que están ahí, no por lo que Judas ha salido a buscar a los principales sacerdotes para traicionarlo. El Señor está haciendo un pacto con aquellos que el Padre le había dado desde la eternidad. Y entonces ahora cobra mayor sentido cuando Jesús en su oración intercesora que la encontramos en Juan 17, le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, son tuyos y me los diste. Eran tuyos. ¿Desde cuándo? De la eternidad. No es que de algún momento simplemente salvar a algunos hombres conforme ellos se van comportando. Eran tuyos. Más adelante Jesús dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y más adelante aún dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El sacrificio de Jesús, la inauguración del nuevo pacto tiene que ver como beneficiarios o tiene como beneficiarios todos aquellos que han de creer porque eran del Padre desde la eternidad y Él se los ha dado al Hijo. Y esto no es una cuestión, hermano, de imponer una postura doctrinal. Este es exégesis del texto. Debemos entender el sacrificio pascual en el Antiguo Testamento, quiénes eran que se beneficiaban de este sacrificio. Por eso Egipto no se benefició. La palabra cuerpo también aquí no solo nos habla de un sentido externo, no solamente es su carne, y desgraciadamente en el español se pierde un poco el sentido original, tiene que ver con ser completo, con el ser completo. Así que Jesús prácticamente lo que está diciendo es, todo mi ser completamente es entregado por ustedes. Todo esto nos lleva a ver cómo Jesús mismo se ha dado enteramente como propiciación por los pecados de su pueblo. Si retrocedemos un poco en el mismo pasaje, podemos ver y recordar la adoración de la mujer que vino y derramó un perfume carísimo a los pies de Cristo. En otro evangelio encontramos que lo derramó desde la cabeza de Cristo y esto le llegó hasta los pies y todo el cuarto fue invadido por este aroma del perfume que era caro, que tenía el costo de un salario de todo un año. Y esta mujer nos muestra entonces una adoración sin reserva, sin que ella tenga el conocimiento que tú y yo tenemos. ¿Cuál es ese conocimiento? Que Jesús fue un sacrificio sin reserva alguna. Miren una vez más lo que Marcos hace, este contraste o esta comparación. Por un lado, una mujer que adora sin reserva, por otro lado, el Cordero de Dios que se entrega sacrificialmente sin reserva alguna. Y aún así a nosotros nos cuesta adorar al Señor como Él merece. Observemos también que el Señor no está diciendo, el Señor está decidido a salvarnos. Observemos que el Señor está decidido a salvarnos porque Él no dice, si es necesario entregaré mi cuerpo. Él no dice, mira, yo estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto a morir por ustedes. Hagan lo mejor que pueden. Hagan lo mejor que puedan. Y si en caso no pueden, pues entonces yo moriré por ti. No, Él por el contrario asegura que solo por medio de su sacrificio seremos salvos. Por eso es dado por ustedes, en lugar de ustedes. Ya que ustedes no pueden, ni podrán, ni nunca han podido. Así que Jesús está completamente decidido a salvar a los suyos porque Él sabe que nosotros no podemos. Así que la manera como Él mismo ha partido el pan también nos deja ver
esta imagen viva del siervo sufriente de Isaías 53. Y voy a citarlo para recordarlo. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y más adelante en el versículo 10, Isaías dice, pero quiso el Señor quebrantarlo y sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda expiatoria. Detrás de la palabra del Señor, detrás de quebrar el pan y dárselo a sus discípulos, detrás de decir, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, está la imagen viva del siervo sufriente de Isaías 53. Jesús, al decirles, no solamente este es mi cuerpo, sino que es mi cuerpo que por ustedes he entregado, les está diciendo, yo soy aquel siervo sufriente de Isaías 53, que será la propiciación por sus pecados. Yo tomaré el lugar que a ustedes les corresponde. No es si es que fuera necesario tomaré su lugar, ciertamente tomaré su lugar. Tomen de este cuerpo, coman de este cuerpo. ¿Qué quiere decir Jesús con tomen de este cuerpo o coman? Que no basta con simplemente escuchar el ofrecimiento del Evangelio, no basta con que en nuestra mente quizás tiene sentido el ofrecimiento del Evangelio, no basta con reconocer que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Si no comes de su cuerpo, o mejor dicho, si no te apropias de su sacrificio, si no lo haces tuyo, si no abrazas lo que Él ha hecho en la cruz y confías en su obra que es suficiente a favor de pecadores, seguirás acumulando ira para el día de juicio. Tomad esto en mi cuerpo, o comed esto en mi cuerpo, tiene todo que ver con correr a la cruz de Cristo y abrazar su sacrificio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y esto no solo en el momento del arrepentimiento, porque pensamos, no, ya yo me arrepentí, ahora ¿qué necesito hacer? Esto es diario. No porque necesitamos salvarnos diariamente, entendemos que la obra de salvación ha sido única, pero diariamente tenemos que mirar a nuestro Salvador, aquel que ha sido traspasado, aquel que ha sido quebrantado, molido por nuestra falta, por nuestro pecado, y que a Él y únicamente a Él me debo. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz para sustituirme. Y como ya dijera algún predicador en algún momento, Él fue a la cruz para ser tratado como si Él hubiera vivido mi vida, para yo beneficiarme de la vida que Él vivió. Que Jesús haya dicho, esto es mi cuerpo, también debió de haber causado gran conmoción en la mente de los discípulos. Porque en ese momento de la cena pascual, lo que se debía hacer era explicar la significancia de los panes. Se debía explicar el simbolismo de los panes, que conmemoraba ese gran día de libertad de la opresión que habían sufrido en Egipto. Quizás eso es lo que ellos estaban esperando, esa era parte del rito de la cena pascual. Pero Jesús cambia completamente el significado. Toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Ese soy yo. No porque en ese momento el pan se convirtió en su cuerpo, Jesús está ahí, no ha desaparecido en ningún momento. Pero todos aquellos sacrificios que se ha venido celebrando por cerca de 1500 años, aquella cena conmemorativa que año tras año se ha llevado, apunta a un solo cordero, a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque un cordero no podría aplicar la ira de Dios para siempre. Pero el Hijo de Dios que se ofreció como cordero, siendo verdaderamente hombre para representar a su pueblo en la cruz, Él sí pudo. Y por eso Juan Bautista al verlo pudo exclamar, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era un hombre en forma de cordero, sino que como dice Isaías, fue llevado como cordero al matadero, como oveja ante sus trasquiladores y permaneció mudo.
el Dios encarnado, tomando el lugar de su pueblo como cordero sacrificial, el cual no abrió su boca. Y nosotros como iglesia, como creyentes, no tenemos ningún problema en aceptar esta verdad. Pero la hemos escuchado tantas veces que ha perdido su efecto en nuestro corazón. Es como cuando empiezas a trabajar en una fábrica y hay mucho ruido. Yo trabajé con máquinas muy ruidosas por mucho tiempo. Y después de un tiempo, ya el ruido no te fastidia más, ya tu oído ya se moduló, se acostumbró, asimiló el ruido. Pero muchas veces nuestro corazón hace lo mismo con la realidad de la cruz. Hemos escuchado esta verdad un sinfín de veces, pero nuestro corazón se ha tornado duro. Esto no quebranta más nuestro corazón. Y por eso nuestro corazón busca refugio en momentos de tormenta, en momentos de prueba, busca refugio en muchas cosas, excepto en la gran verdad que hoy la vamos a representar en la Santa Cena. Debo ver constantemente el sacrificio de Cristo en la cruz a mi favor. Esto no es solamente el momento que llegas a los pies del Señor. Esto es constantemente. Por eso la frase, predícate el Evangelio todos los días. Porque todos los días debo recordar que mi identidad, mi significancia, mi vida entera está en Cristo. Debo buscar que mi corazón se ensanche en esa verdad día tras día, porque corremos el gran riesgo de constantemente, poco a poco, apartarnos de esa verdad y naufragar en aguas que nos lleven a la perdición. Y por eso el Señor, conociendo esto, como lo registra Lucas, dice, hagan esto en memoria de mí. Ese es el mandato para la iglesia, una ordenanza que constantemente, perpetuamente la iglesia debe de observar. Traer a nuestra memoria el sacrificio de Cristo en su muerte. Así que el enfoque cuando hacemos esta celebración, el enfoque de nuestra mente y de nuestra voluntad, de nuestras emociones, deben estar puestas en Cristo Jesús cuando celebramos la cena del Señor, porque Él ha dicho, hagan esto en memoria de mí. Cualquier otra cosa, hermano, es pecado. Porque lo hacemos como ritual, porque es parte de. Dice un comentarista, y cito, la intención de la celebración de la Santa Cena no es simplemente recordarnos que Jesús era verdaderamente hombre de sangre y de carne, pero también recordando la gran verdad de que Él se entregó completamente una vez por todos en un sacrificio único para liberarnos de nuestro pecado y de la paga del pecado. El mensaje del Evangelio debe ser visto en la cena del Señor. Por eso hacemos lo que hacemos. No es simplemente un evento en el cual me siento bien. Debemos centrar todas nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad en la persona de Cristo. Dice versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ellas todos. Según el orden con que se llevaba la Pascua, se ha tomado la primera copa, que es la copa de la apertura, como habíamos dicho, el anfitrión explicaba el simbolismo de la Pascua, qué es lo que ellos están recordando. Y como hemos visto, Jesús no apunta al Éxodo, Jesús apunta a sí mismo. Y ahora levanta la tercera copa, la que era conocida como la copa de redención. Y era conocida así porque en este momento el anfitrión debía repetir la promesa que Dios le hace a Moisés en Éxodo, que es la siguiente. La sangre le será por señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Por eso la palabra pass over, pasar por alto. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. En esta tercera copa es donde se recita o se recuerda aquel rescate milagroso de Israel, la redención de Israel como pueblo. Y así como la redención de Israel fue un acto soberano por parte de Dios, que también incluyó una sustitución, porque recuerden, donde murió un cordero, no murió un hijo. Así también ahora la sangre de Cristo
Y Cristo mismo toma el lugar de los pecadores. La sangre en los dinteles de la puerta rescataba o liberaba al pueblo de Israel del juicio de Dios. La sangre de Cristo es más poderosa, no solo porque libera a un pueblo de una esclavitud física, sino que la libera de una esclavitud espiritual, la libera de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Por eso dijimos que la Pascua tiene que ver todo con Cristo. Es la Pascua de Cristo y Él es nuestra Pascua, como dijera Pablo en su carta a los Corintios. Él es el inaugurador del nuevo pacto. Ahora, ¿quiénes beneficia este nuevo pacto? ¿Cuál es el alcance del nuevo pacto? Y no solo tiene un alcance inmediato para aquellos que están en la cena del Señor, como dice el versículo 23, tomaron todos de la copa. Pero el versículo 24 nos habla de un alcance mayor. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ese muchos es el cumplimiento de aquel pacto ofrecido o anunciado por el profeta Jeremías allá en el capítulo 31. Un nuevo pacto y diferente. Ya no dependería de leyes escritas en tablas de piedra ni en actos externos. El nuevo pacto implica una renovación interna, un corazón nuevo, un corazón transformado por Dios mismo. Y Él es el quien pondría la ley, ya no en piedras, sino en los corazones y en las mentes de aquellos que son suyos. Y entonces, como dice Jeremías 31:33, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto, y mejor que el antiguo pacto, restablece la relación personal entre Dios y su pueblo por medio de Cristo. Así que cuando hablamos del alcance del nuevo pacto, estamos hablando que el nuevo pacto no simplemente iba a estar encapsulado o limitado al Israel étnico, sino que había un Israel espiritual. Israel era la sombra de lo que había de venir. Un Israel espiritual, el cual el Señor iba a llamar a Él mismo. Y estos serían sus pueblos y hermanos. Esto es la iglesia. Solo la iglesia, hermano. Donde quiera que esté, hablamos de la iglesia universal, solo la iglesia puede gozar de esta promesa. Perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién más, hermano, si no la iglesia puede gozar esa verdad? ¿Nadie más? Si tú eres de la iglesia, esta es una promesa que se cumple en Cristo por ti y por mí. Algo que un simple cordero no podía hacer. Cristo, siendo el Cordero de Dios, ha quitado aquella transgresión, ha borrado nuestra maldad, la ha lanzado al fondo del mar, la ha puesto tan lejos como está el este del oeste, para que Dios no tome más en cuenta nuestro pecado, porque ahora estamos en el Hijo y como dice Pablo en 2 Corintios, hemos sido hechos nuevos, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Aquella cuenta en nuestra contra, aquella maldad, aquella transgresión que se nos contaba bastante de Cristo, ha pasado. Ya no existe más. Cristo la pagó. Nosotros ahora gozamos de una reconciliación verdadera y eterna. Así que cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo, en virtud de que se encuentran en Cristo, sus pecados han sido borrados. Y yo no soy hermanos, pero esa es una gran noticia. Es un gran alivio para mi corazón saber que el Señor no toma en cuenta mis pecados más. Que las cosas que me pasan ahora, que muchas veces tienen que ver con consecuencias de mis actos, no lo puedo tomar como castigo de Dios. Dios me está castigando por esto. No lo puedo tomar así. Porque la palabra me dice que el Señor va a usar todo para un solo fin, para que yo siga siendo conformado a la imagen de Cristo. Yo no estoy siendo castigado, fue uno castigado a mi cuenta y ese fue el Hijo, el Cordero de Dios que quitó mi pecado. Yo estoy siendo formado a la imagen de Dios. Formado a la imagen de Cristo. Por eso los reformadores decían que este memorial debe ejercitar nuestra fe. Debía ser una afirmación en nuestra mente y en nuestro corazón de todas aquellas cosas que creemos de la muerte de Cristo y apropiarnos una vez más de todo lo que se halla en Cristo mismo.
Y cuánto bien le viene a nuestro corazón, amada iglesia, recordar estas cosas. Nosotros vemos en el libro de Hechos que la iglesia perseveraba en 4 áreas de la vida de la iglesia que no debemos descuidar. La doctrina de los apóstoles, que la enseñanza que no debemos descuidar, la partición del pan, la comunión de los santos y la oración. Medios de gracia que el Señor ha dejado para que su iglesia crezca, pero que no solo crezca, sino que sea fortalecida en su fe al recordar constantemente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y espero que tú no estés descuidando ninguna de ellas. Espero que estés ejercitando tu fe en estas áreas. Y como era un memorial que debía ser llevado a cabo perpetuamente hasta que Cristo vuelva, Pablo también da instrucción a la iglesia de Corinto, como lo vamos a ver más adelante, que después del pan, después del vino, Pablo mismo insta por medio de las palabras de Jesús a que la iglesia siga haciendo esto en memoria de Jesús. Pero este nuevo pacto no solamente nos apunta a aquel que inauguró el nuevo pacto, no solo nos habla del alcance del pacto, pero también hay una esperanza futura en el nuevo pacto. Este pacto nos debe llevar a vivir el presente con la mirada puesta en el futuro glorioso que nos aguarda. Versículo 25 nos habla de la esperanza futura del nuevo pacto. Dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino. Y Mateo 26 le añade, cuando lo beba con vosotros. Miren la gran promesa. No voy a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros, le dice a sus discípulos, quienes representan la iglesia. Otra referencia clara a su retorno. Sin lugar a duda, lo que Jesús está diciendo aquí es una declaración de la anticipación del reino de Dios, cuando su misión llegue a consumirse por completo. Aquel día de la consumación máxima, aquel día glorioso, lleno de gozo, cuando nos reunamos con Él en las bodas del Cordero. Por eso es que Pablo dice que cada vez que celebramos la mesa del Señor, proclamamos su muerte, pero anunciamos su retorno. Y esto es solo un anticipo de lo que vamos a gozar aquel día que veamos a nuestro Señor cara a cara. Y notemos en las palabras del Señor el compromiso. No beberé más del fruto de la vid hasta el cumplimiento. Asegurando así a los que están alrededor de Él, que no solo estarán con Él en ese momento, sino aquel día glorioso, ellos estarán presentes con Él. Y esa misma promesa es para nosotros. Por eso que nuestra salvación, hermanos, no depende de nosotros. Ni conseguirla, ni mantenerla. Imagínense la palabra de Jesús. No beberé más del fruto de la vid hasta que esté con vosotros en gloria. Si es que se portan bien. No tendría sentido. Por eso decimos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Así lo dice la Escritura. Porque nuestra salvación, ni conseguirla depende de Él, no depende de nosotros, ni mantenerla depende de nosotros. Es obra de Él. Así que la promesa y la decisión de Jesús, de a todos aquellos que Él ha salvado, reunirnos en el día de la boda del Cordero, es un hecho, hermano, es un hecho tuyo. Es un hecho mío y debemos de gozarnos en esa realidad. Que la esperanza, las promesas, la gloria de la vida eterna serán mucho mayores que las pruebas y el dolor y la aflicción que atravesamos en esta vida. Aquel día celebraremos juntos. Yo no me alcanzo a imaginar, pero algo sí estoy seguro, Él no perderá a ninguno. De todo lo que el Padre me dio, no perderé a ninguno. Y todo el que viene a mí, yo no lo rechazo y no hay quien las arrebate de mis manos. Esas son las palabras del Señor. No se perderá ninguno. Y no es por nuestros méritos, hermano. No es por lo bien que te portas, no es por lo mucho que puedes hacer por la iglesia, es por Él. Alguien hizo una ilustración
no me gusta mucho, pero la voy a usar porque de todas maneras toda ilustración que tenga que ver con la persona de Cristo queda corta. Pero imagínate que estás tú a punto de caerte en un precipicio y lo único que hay es una rama. ¿Tú no te cuestionas, será que la rama, las raíces están suficientemente extendidas? Quizás el espesor de la rama y te pones a hacer cálculos físicos. No, tú estás por caerte, te tiras y te agarras de la rama. Bueno, alguien dijo que esa rama es Cristo. Porque no es que tanto entienda de Cristo, no está en la fuerza de tu fe, ni en lo grande de tu fe, está en el poder de aquella rama que es fuerte para sostenerte, está en el poder de Cristo que es suficientemente fuerte para sostenernos. No está en virtud de nuestra fe, no es el tamaño de tu fe, es en el objeto de nuestra fe que es Cristo Jesús. Así que hay una última copa que está reservada solo para el día que nos encontremos con Él. Y dice que después de esto salieron cantando, como dice el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cómo podemos vivir, hermanos, en el día de hoy, en el ahora, con nuestra mirada puesta en la esperanza futura? Recordando este evento. Recordando que entre tú y Dios, si has procedido a la fe y el arrepentimiento, todo está bien. Todo está bien. Que toda tu deuda ha sido pagada por el Cordero de Dios que ha quitado tu pecado. Recordar que donde está sentado Cristo en los lugares celestiales, ahí también estamos nosotros sentados. Recordar que estamos en Él. Y lo he repetido muchas veces, pero yo no sé cómo yo estando aquí estoy en Él. Yo no sé cómo aún en la debilidad de mi carne y en la distracción de mi mente y en los afanes de mi corazón, yo puedo estar en Él, pero sé que estoy en Él. Y sé que Él está en mí, así como en cada uno de ustedes que son su iglesia. Así que la única manera, hermanos, que podemos vivir en el hoy, en el ahora, y pasar todas aquellas circunstancias que atravesamos es poniendo nuestra mirada en la esperanza futura, recordando que el Señor se ha comprometido, entregándose a sí mismo enteramente, completamente, ha derramado su sangre, su cuerpo quebrantado para salvarnos de la ira venidera y para gozar en Él. Nos reserva para aquel día que llegue ese banquete celestial y estemos sentados con Él. No solo con Él, sino la iglesia reunida. Por eso es de mucha significancia cuando cumplimos con esta ordenanza, porque recordamos no solo que estamos en Cristo, sino que estamos en los unos con los otros, como parte del mismo cuerpo. Y como dije, aunque esta verdad la hemos escuchado muchas veces, en nuestro momento más difícil es lo que más debemos de recordar. Hermanos, no debemos aferrarnos de lo circunstancial. No debemos aferrarnos si el día de hoy me va bien y el día de mañana me va mucho mejor y quizás en la semana no me fue tan bien. No debo aferrarme a esas cosas. Debo aferrarme en lo eterno. Déjame asegurarte algo. Y quizás no sea el mejor mensaje motivacional, pero déjame asegurarte algo. Días malos van a venir, pero días peores también. Pero el Señor nos ha asegurado un futuro glorioso. Y aguardamos con gran expectativa aquel día, hermanos, y recuerden que no hay nada, absolutamente nada, que nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna prueba, ninguna circunstancia. Él nos sostiene. Prueba de eso es que están acá. Prueba de eso es que estemos acá. Que Él nos sostiene. Él es quien nos consuela. Él es quien nos preserva. Él ha prometido, escuchen bien, Él ha prometido llevarnos al Padre. No beberé más del fruto de la vid hasta que la tome con vosotros en gloria en el reino de mi Padre. Él ha prometido llevarnos hasta el Padre, lo ha conseguido, aún no lo vemos, estamos en el ahora, pero en el aún no, pero llegará el día, hermanos, amada iglesia, que estemos reunidos con Él. Déjeme concluir citando Juan 6, versículo del 53 al 56.
Esto sucede muy temprano en el ministerio de Jesús, pero creo que apunta a lo que está pasando ahora. Entonces Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Tú estás sin el Hijo y te crees vivo, no vivo no vivo de vida, eres un zombie. No tienen vida, dice. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Creer en Jesús, depositar tu fe en él, rendirte ante él es comer su carne y beber su sangre. De eso es lo que está hablando el Señor. La vida eterna en gloria tiene que ver todo con que si has comido la carne del Señor y has bebido su sangre. Y no estamos hablando si hoy tú recibes el pan y el jugo de uva, porque esto no se convierte en nada, es solo un memorial. Estamos hablando si has procedido a la fe y al arrepentimiento genuinamente. ¿Será que el día de hoy, tú que te hallas sin vida, tú que te hallas sin Cristo, comerás hoy el pan de vida, creerás en Jesús, creerás en que su sangre derramada es suficiente para perdón de tus pecados si corres a Él y abrazas su sacrificio? De lo contrario, serás tú quien tenga que pagar por tus pecados por la eternidad. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Si no fue Cristo en la cruz, lo harás tú por la eternidad. Ve a Cristo hoy, corre a Él hoy mientras haya tiempo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú vivificas nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Nuestros pobres, cansados, desgastados, temerosos corazones. ¿Seguridad de qué podemos tener, Señor? ¿O seguridad en qué? ¿O en quién? La vida cambia, Señor, en cuestiones de minutos. Nuestra seguridad, Señor, solamente puede estar en ti. Tú eres inmutable. Tú eres quien no cambia, Señor. Gracias por haber visto la miseria de nuestro pecado. Gracias por haber visto la miseria en la que vivíamos y haber dado tu Hijo por propiciación por nosotros. Ahora guíanos, Señor, en este momento que celebraremos tu mesa, la Santa Cena, aquella ordenanza que tú has dejado para tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Si alguien puede llamar a las maestras, por favor.